Un proceso de venta de una propiedad puede ser uno sencillo o complicado, todo depende de la situación específica. Hoy estaremos hablando de algunos detalles que tú como vendedor debes tener en cuenta antes de vender la propiedad para que no sean sorpresas en el camino y que ese proceso para el cierre, la finalización de esa venta sea uno agradable y no se convierta en un cierre tóxico. Así que pendiente hoy para estos 5 consejos de los que estaremos hablando que te pueden beneficiar en tu próxima venta. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. Hoy estaremos hablando de 5 situaciones con las que te puedes encontrar y detalles que debes evaluar antes de comenzar con la venta de una propiedad. Como siempre, tienes expertos corredores de bienes raíces, realtors, que te pueden ayudar en este proceso, y un buen corredor va a tratar de anticipar todos los problemas que pueden haber en el camino al cierre, ¿verdad? A la finalización de esa venta. Ciertamente en la venta de una propiedad hay miles de casos diferentes, miles de cosas que pueden suceder, que pueden hacer de esto algo quizás complicado, y nuestra meta hoy es traerte al menos 5 escenarios que pueden ocurrir en el proceso de venta, que no es que no tengan solución, son cosas que todas se pueden solucionar, cosas que se pueden resolver, pero que ayuda mucho tenerlas presentes antes de entrar para que las expectativas estén claras desde el principio de la transacción y así poder tener un proceso amigable, sencillo hasta el cierre. Y el primero de ellos que vamos a estar hablando es condiciones restrictivas. ¿Y qué son condiciones restrictivas? Pues estas son condiciones que la propiedad posee por algún tipo de acuerdo que se haya hecho o alguna ayuda que se haya prestado. Esto es algo que vamos a ver típicamente para las personas que recibieron alguna ayuda de parte del gobierno por medio del programa Home de vivienda aquí en Puerto Rico, algunas ayudas para un pronto. Esto se va a comenzar a ver con esto de las ayudas CDBG, y típicamente estas ayudas, que son buenísimos programas que ayudan a los compradores a poder acceder a estas propiedades, tienen unas condiciones restrictivas que te restringen a ti como propietario de vender o alquilar esa propiedad por cierta cantidad de tiempo. De la manera que lo podemos ver, es como unas limitaciones que nos imponen como dueños a cambio de esa ayuda. Típicamente estos son quizás vivir en la propiedad por al menos 5 años, hacer unas horas comunitarias y reportar esas horas comunitarias. Y donde esto viene en juego es al momento de intentar de vender esta propiedad. Cuando se hace un estudio de título, van a salir estas condiciones restrictivas dentro de ese estudio de título, y entonces hay que intervenir con vivienda, hacerle llegar la información, la prueba de que en realidad se cumplió con esa condición restrictiva, para que así nos den una carta de autorización para poder proceder con la venta. En casos que no se cumplan, entonces típicamente hay unas penalidades asociadas con estas condiciones restrictivas. De nuevo, no es algo que no se pueda resolver, pero es bueno saberlo, porque lo peor que puede pasar es que en el medio de la transacción el dueño se entere de que no cumplió con sus condiciones restrictivas, que quizás se lo olvidaron, no se analizaron en el momento, al momento de hacer estudio de título, y ahora salen como un problema, y quizás esto prevenga de completar la venta porque no se puede pagar la deuda. La segunda son las construcciones ilegales. En muchos casos aquí en Puerto Rico vemos cuando hay situaciones en las que se hacen construcciones sin permiso, a veces se cierran marquesinas, se hacen en áreas de vivienda, se hacen piscinas, se hacen baños exteriores que se pegan a la verja de los vecinos, y muchas veces cuando una persona va a comprar una propiedad con un financiamiento que está asegurado, entiéndase un préstamo FHA, un préstamo rural, un préstamo de veteranos, estos préstamos requieren que esa propiedad cumpla con todos los requisitos del Código de Construcción para este caso, ¿verdad?, de Puerto Rico o del estado en el que estés comprando esa propiedad. Y por ende, estas construcciones ilegales o estas construcciones sin permiso muchas veces pueden convertirse en construcciones ilegales, ya sea porque hacen un encroachment o una violación de patios laterales, ya sea porque en muchos casos vemos en áreas en las que hay un tendido eléctrico que pasa por detrás de las propiedades, y ese tendido eléctrico lleva consigo una servidumbre de autoridad de energía eléctrica en ese momento, en el que tienes que tener cierta distancia del tendido eléctrico y no puede haber ninguna estructura que esos cables pasen por encima o a cierta distancia. Entiendo que son 5 pies por cada lado. Igual
con las construcciones o adiciones a la propiedad que invaden la colindancia y pueden convertirse en un encroachment. Así que es importante, ¿verdad?, entender esto y saber el proceso para quizás legalizar alguna de estas construcciones para poder llevar a cabo el financiamiento. Otra situación con la que se ven a veces presentes algunos de estos vendedores es que tenían una propiedad que vivieron, digamos, y esto ocurre mucho aquí en Puerto Rico, digamos que tenemos una familia, compró una propiedad, vivió esa propiedad por 10 años, digamos 12 años, el tiempo que sea. Esa familia por alguna razón, digamos que consiguen un trabajo en Estados Unidos, se mudan por unos años, llevan 3-4 años en Estados Unidos y de momento deciden que quieren vender esta propiedad aquí en Puerto Rico. Y aquí hay dos situaciones que ocurren a base de esto, que serían nuestro tercer y cuarto punto. El tercero es que muchas veces se continúa recibiendo lo que es la exoneración del crimen a residencia principal. Y en efecto, esta propiedad ya deja de ser residencia principal al momento en el que esas personas se mudan fuera de esa propiedad. Y cuando el banco está haciendo, ¿verdad?, su due diligence o su ejercicio de verificar que todo esté en ley, que todo esté correcto, ¿verdad?, la póliza del seguro va a requerir ciertas cosas. Y entre esto es identificar si esa casa la están alquilando, si está vacante y poder ver y verificar si estas personas que están viviendo la propiedad son los dueños iniciales que están recibiendo esta exoneración. De no ser los dueños iniciales, ¿verdad?, como es el caso que explicamos en el que alguien se muda a Estados Unidos, renta esa casa por 3 años, pues en este caso hay una exoneración indebida por esos 3 años y el banco va a requerir que se haga una retención estimado de ese pagaré que hubiese tenido que dar ese dueño del crimen al no tener la exoneración, para que así el comprador no tenga que incurrir con ese gasto y esté cubierto y tenga un título, ¿verdad?, limpio a la hora de la compra. Esto se le conoce como exoneración indebida del crimen o de impuesto a la propiedad y es algo que veo frecuentemente aquí en Puerto Rico. Nuevamente, no es algo que no tenga solución, es algo que simplemente se tiene que verbalizar y se tiene que identificar inicialmente para que tú como vendedor ya tengas unas expectativas claras desde el saque de si vas a tener que hacer unos pagos adicionales y por qué tendrías que hacerlo. Número 4, y es este mismo caso en el que esta familia no solamente se mudó de esa propiedad, pero que se mudó al exterior y ahora es un residente de los Estados Unidos, ¿verdad?, o es un no residente de Puerto Rico. Y en ese caso, en la venta, el banco va a requerir que se haga una retención de no residente a ese propietario de un 15%. Así que nuevamente estas son cosas que quizás no hay unos capital gains que pagar, quizás hay una manera de minimizar ese impacto contributivo por ser no residente. Sin embargo, es algo que es bueno verbalizarlo y tener un plan desde el principio para que entonces se pueda trabajar y se entienda el impacto al vendedor, al igual que con la exoneración. Mi práctica como corredor es tratar de anticipar todo lo que puede estar relacionado a esta transacción para que tú como vendedor tengas toda la información desde el principio. Tenemos expectativas claras y cuando estas cosas surjan y se verbalicen en el proceso de financiamiento no sean sorpresas ni para ti como vendedor ni para mí como corredor. Sabemos que ya están ocurriendo, las vamos trabajando, vamos creando un plan y podemos llegar al cierre de una manera limpia y una manera amigable entre todos. Y por último, si es una propiedad que llevas con ella muchos años, puede ser que en ese transcurso de tiempo los mapas de inundación de FEMA hayan cambiado. Los mapas de inundación de FEMA no son nada más que unos mapas que miden, ¿verdad?, el riesgo de inundación de ciertas áreas y cuando están dentro de ciertas categorías o dentro de ciertas probabilidades de inundación, estas casas típicamente cuando son financiadas van a requerir que tengan una póliza de inundación. De nuevo, algo que los compradores, típicamente los vendedores, se encuentran es: yo llevo viviendo 20 años, esta área nunca se ha inundado. Y estos mapas no están diciendo que esas áreas se inundan, sino que hay una probabilidad de inundación. Y por eso, cuando se hace un préstamo hipotecario, típicamente se va a requerir que se haga una póliza de inundación para cubrir ese riesgo. ¿Cómo te afecta esto a ti como vendedor? Pues típicamente te afecta en la manera que puedes mercadear la propiedad, el tipo de cliente que le vas a llegar y dependiendo cuán alta sea esa probabilidad, esta póliza puede ser un cargo sustancial en el comprador y entonces tendrías que buscar un comprador que en realidad pueda cualificar. Muchas veces la diferencia es significativa o es suficiente para que un comprador que digamos de una propiedad de $150,000 pueda
llevar a cabo el financiamiento de cualquier propiedad de $150,000, pero cuando tienes que añadir quizás la póliza de flooding, ¿verdad? La póliza de inundaciones, se salen fuera de los parámetros y ya dejan de cumplir con los requisitos para cualificar para ese préstamo. Así que es algo nuevamente que sí se puede trabajar, hay que buscar unos clientes que sí estén cualificados, pero es algo que si lo sabemos con anticipación no nos toma por sorpresa, y este caso en especial es para que no tome por sorpresa específicamente a el comprador y que ya sepa de entrada de que va a tener un costo adicional dado a la localización de esta propiedad. Así que estos son solo 5 de los muchos escenarios que pueden salir dentro de una propiedad. Lo que les recomiendo, y es lo que nosotros hacemos como compañía de bienes raíces, como corredor de bienes raíces, es que hacemos un walkthrough extenso de la propiedad, miramos todo el caso antes de coger ese listado y te explicamos exactamente qué deberías esperar, cuáles son todos los problemas que debemos anticipar y cuál va a ser el proceso para quizás mitigar el impacto de estos, ¿verdad? Te exhorto a que cuando estés en este proceso de vender, tengas estas conversaciones con tu corredor para que así puedas nuevamente anticipar todos los problemas y poder tener un cierre exitoso y que sea un proceso simple y llevadero. Nuevamente nos consigues en Spotify, nos consigues en Apple Podcasts, aquí en YouTube por supuesto, y como siempre esto es Bienes Raíces con Jan. Esperamos que esto haya sido de ayuda. Síguenos, danos like, ayúdanos a crecer este canal, déjanos saber en los comentarios qué información adicional te gustaría recibir, y esto sería hasta la próxima.